yo voy a hacer referencia más que nada a los resultados que tenemos en un módulo agroecológico en la experimental que lo arrancamos allá por el año 2010, cuando todavía se hablaba poco de agroecología en sistemas extensivos. Se conocía la agroecología, había muchos casos de agroecología citados, bibliografía, pero no muchos casos que tenían que ver con la parte extensiva de cultivos. Todos siempre muy basados en otro tipo de agricultura, mucho más diversas, lo que es la agricultura andina y demás, que es muy distinta a la nuestra. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en esto? También un poco por qué empezamos, ¿no? Bueno, estos son los integrantes de mi equipo de trabajo. Somos varios, estamos trabajando con distintos enfoques o disciplinas, si quieren, ¿no? Tenemos gente de biología que trabaja en biodiversidad, licenciadas en gestión ambiental. Y bueno, yo soy más de la parte de investigación y Agustín Barbera, que quizás ya lo conocen también, es extensionista, el que lleva adelante el trabajo con los productores. Nosotros empezamos, ya les dije, en el año 2010 a trabajar en esto, generar información, comparar los dos tipos de agricultura, una con la mirada desde la agroecología y comparándola en el mismo lote con la mirada de la agricultura actual, que ustedes ya todos conocen, y bueno, de ahí cómo pudimos empezar a tener, digamos, esta información, que bueno, que hoy lo venimos a compartir. Creo que ya lo dijo hoy Diego, la agroecología no sigue recetas, digamos, cada uno la va adaptando. Lo que sí sigue y hay que respetar son los principios de la agroecología. Una vez que yo logro seguir los principios de la agroecología, puedo adaptar de acuerdo a mi zona, mi ambiente, mi clima, mi producción, mi objetivo de producción, los distintos sistemas productivos. Entonces, ¿cómo llegamos a la agricultura y por qué seguimos? Algunos resultados del manejo agroecológico en Barrow. Para que ustedes entiendan los resultados, primero me voy a detener en ver qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y después, si tenemos tiempo, también puedo presentar algunos casos que después de tener varios años de trabajo en la experimental, salimos a hacer en el campo, digamos en el territorio, salimos a hacer diferentes charlas con productores y demás. Muchos de los productores, por diferentes motivos, se empezaron a enganchar con la agroecología. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que utilizamos para trabajar con los productores al inicio de esa transición? ¿Qué estrategias utilizamos? Pero también después ya hoy tenemos algunos resultados en campo de productores. Así que si tenemos tiempo y lo puedo llegar a desarrollar, se los voy a ir comentando. Pero bueno, justamente le quería mostrar este caso. Este es el caso de la Aurora. ¿Conocen el campo La Aurora de Juan Quieren en Benito Juárez? Es un campo que hace 23 años que empezó con esto de la agroecología, en donde hace 23 años que no usa más insumos. Insumos químicos hablamos, ¿no? Hablamos de tanto fertilizantes químicos como de plaguicidas. ¿Y por qué empezó Juan Quier, que es el productor, el dueño del campo? Son 650 hectáreas, de las cuales 400 son propias y 250 arrienda, paga arrendamiento. ¿Por qué empezó a trabajar con una mirada diferente en el año 97? Su campo, digamos, porque él quería vivir en el campo tranquilo, sin sobresaltos, que no le faltara pasto, que no tuviera una cuenta que pagar y que por alguna cuestión económica o climática no lo pudiera pagar. Entonces, eso era su mirada, ¿no? Tener bajo riesgo. Bueno, hoy el campo ese ya tiene 23 años, fue tomado por la FAO como uno de los casos exitosos de agroecología en el mundo. Creo que es el único caso que está en Argentina. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de este campo, en el año 2006, 2007, dijimos, a ver, ¿cómo está produciendo Juan Quier sin agroquímicos? Y yo esperaba, sin conocer nada, que el trigo le rindiera 2.000 kilos, que la soja le rindiera 1.000, que tuviera escaso desarrollo de los forrajes. Eso es lo que uno espera cuando no conoce. Cuando vos vas al campo, y que los suelos estaban degradados, porque si yo extraigo, cosecha, extraigo, el fósforo break que hablábamos hoy, se me cae a 3, 4 partes por millón, se me cae nitrógeno, se me cae la materia orgánica. Cuando nosotros empezamos a estudiar este campo, el campo tenía 7,5% de materia orgánica,
Los vecinos alrededor de él, que son campos similares, pero que estaban manejados desde hace mucho tiempo por un pool de siembra, estaban en 5,5, 5,8, o sea, casi tenía 2 puntos más de materia orgánica. Tenía fósforo break entre 50 y 150 partes por millón de fósforo break. Hacía 23 años que no utilizaba fertilizantes fosforados. Tampoco utiliza ni cama de pollo ni ningún tipo de compostaje traído al campo, ¿no? Y así sucesivamente. Y los rendimientos andan entre 3.000 y 5.000 kilos de trigo. Básicamente él produce mucho trigo, cebada y avena, no tanto cultivos de gruesa. Ahora vamos a comentar algunas cuestiones, pero es un caso muy interesante para verlo, para estudiarlo. Estudiamos los insectos, qué pasaba con los artropofauna del suelo, etcétera, etcétera. Y siempre estaba mejor que sus vecinos, digamos, ¿no? Entonces, esto nos alertó a decir, bueno, ¿es posible un tipo diferente de agricultura? ¿Es posible? Entonces llevamos muchos dirigentes de campo, gente que participaba del CLA, del Consejo Regional, a visitar el campo Juanquier. Esto estoy hablando del año 2009. ¿Qué es lo que dijeron? Conclusión general. El campo, el establecimiento, excelente. Las productividades, excelentes. El suelo, excelente. Pero que no podía ser replicable en otro campo. ¿Por qué? Porque era una filosofía de vida propia del productor. Y eso era lo que lo mantenía vivo al campo y que era muy difícil que otro productor lo pudiera hacer. Eso en principio, ¿no? Juanquier empezó en el año 97. El sistema actual que tenemos hoy de producción no estaba tan avanzado como hoy, ¿no? Los suelos no estaban tan degradados, no estaban tan contaminados. Entonces quizás la transición de Juanquier fue más fácil. Entonces nos planteábamos desde ese momento cómo sería empezar a hacer la transición hoy, con los sistemas actuales como los tenemos, con los problemas que todos conocen, problemas de malezas resistentes, problemas de pérdida de materia orgánica, el balance de nutrientes es cada vez más negativo, ¿no? Son los datos de INTA recientemente publicados. Entonces sumamos, ¿no? La biodiversidad que hay en los campos cada vez menos, o sea, ahora nos basamos en 1 o 2 cultivos y nada más. Entonces quizás en ese momento haya sido más ventajoso para Juan, pero él fue el que arrancó y el que lideró eso. Y así está reconocido. Cuando hablamos de agroecología, hablamos dentro de los principios de la agroecología, un cambio en la mirada de los sistemas productivos donde esto es muy importante, la cooperación. La cooperación entre ¿qué? Entre especies, ¿no? Entre especies que son animales, insectos, microorganismos, distintos tipos de plantas. En la agricultura actual, ¿cómo se ve? No existe casi cooperación, la palabra siempre es competencia. En la agricultura actual vemos todo como competencia. Entonces, en esa mirada, todo como competencia, vemos que si aparece una planta diferente a la que nosotros pusimos, hay que eliminarla. Y si hay un insecto diferente que nos puede ocasionar un problema, hay que eliminarlo. Si aparece un hongo en una hoja de una planta, hay que eliminarlo. Esa es la mirada de la agricultura actual, en donde todo de alguna manera, nos ocasiona un daño, un perjuicio, porque nos compite con nutrientes, con agua, con luz, y perdemos la mirada de la cooperación entre especies, que es lo que hizo evolucionar al mundo. Entonces, teniendo la mirada o la experiencia de la aurora, nosotros arrancamos a decir, bueno, en esto que les comentaba, es difícil que un productor actual piense en una transición, o cómo podría hacerla, y qué ventajas y desventajas tendría su sistema si incorpora conocimiento o incorpora principios de la agroecología. Entonces, todas esas cuestiones nos preguntamos cuando empezamos a hacer el módulo en Barrow. Este es un lote de la experimental, son 25 hectáreas, de las cuales logramos que el director de la experimental nos cediera 10 hectáreas, donde nosotros, mediante un grupo interdisciplinario, pudiéramos empezar a trabajar con una mirada de la agroecología ese sistema productivo. Esto venía todo un lote de trigo-soja, de año de trigo-soja en directa, ¿no? Y sigue siendo, esta parte del lote, estas 15 hectáreas, siguen siendo producidas de esa manera. Trigo, soja en directa con insumos.
que el que toma las decisiones es el asesor de la cooperadora de barro, que es el que maneja toda la producción del campo, digamos, ¿no? Entonces, en esto nosotros tomábamos decisiones, decidíamos qué sembrar, cuándo y cómo, y en este lado solamente registrábamos lo que hacía la cooperadora. Entonces, ¿cuáles fueron los principios que nos íbamos a basar para diseñar el sistema agroecológico? Y una mirada sistémica. Ahora vamos a hablar de lo que es la mirada sistémica. Adaptarnos al ambiente y no el ambiente al cultivo, como es la agricultura actual. Aumento de la biodiversidad. ¿Cómo íbamos a construir una biodiversidad en los lotes? Estamos acostumbrados a ver biodiversidad y en alguna pastura, en un campo natural. Pero después todo soja o todo maíz, o todo girasol o todo trigo. Digamos, todos los lotes completos con una variedad de una especie. O sea, todo uniformemente, genéticamente muy uniforme. Entonces teníamos que aumentar esa biodiversidad. Algunas cuestiones las conocemos. Conocemos las rotaciones, pero eso es en el tiempo, digamos, ¿no? Es un cambio, digamos, de aumentar la diversidad en el tiempo, pero nosotros lo que tenemos que lograr en el espacio y en el tiempo, aumentar la biodiversidad. Reciclar nutrientes y construir la fertilidad del suelo, básicamente la biología del suelo. Nosotros vemos en todos los campos que vamos a recorrer, que habitualmente muchos productores quieren empezar a hacer agroecología. ¿Qué es lo que vemos? Muy buenos niveles de materia orgánica, 4 o 5% de materia orgánica, pero después vas al fósforo Bray, 3. Vas al nitrato disponible, 5, 7. ¿Y por qué es eso? Porque justamente son procesos biológicos lo que pasan. Digamos, esos nutrientes que no están disponibles a formas disponibles. Y con la actual cantidad de uso de insumos que estamos haciendo, esas funciones biológicas están atenuadas. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, construir la fertilidad biológica de los suelos. Complementar la agricultura y la ganadería, hoy lo dijo bien Diego, es sumamente importante. Nosotros muchas veces sacamos la ganadería de nuestros lotes porque nos decían que traía perjuicios. Porque no supimos evidenciar científicamente cuáles eran los servicios ecosistémicos que traía la ganadería a los sistemas. No le pudimos poner precio o valor. Entonces lo sacamos del sistema. ¿Y a dónde lo metimos? Y si los manteníamos, lo metimos en un feedlot. Más lío todavía hicimos. Desde el punto de vista ambiental, ¿no? O desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos, si quieren también. Complementar entonces o integrar la agricultura y la ganadería en los mismos lotes. Otro de los puntos de balance de nutrientes, es muy importante hacer una agricultura que no sea extractiva. Si es extractiva, que se repongan. O sea, el balance tiene que ser al menos neutro. Y hay otras cuestiones. Cuando arrancamos con esto, nos preguntábamos, definíamos que sí que era importante bajar los insumos químicos. Pero lo pusimos como un planteo a largo plazo. Es decir, bueno, vamos a ir tratando de bajar los insumos químicos, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tardar o si no íbamos a poder independizar de los insumos químicos. Bueno, les cuento que al cabo del cuarto cultivo fue la última vez que usamos un insumo químico, que fue fertilización con fósforo. Como para tener una idea, digamos, en 4 cultivos, en 2 años y medio, logramos independizar el sistema de los químicos. Vamos a avanzar. Entonces, este es el cambio de la mirada, de una mirada holística, de una mirada sistémica. Estos son los límites de un campo de un productor. Sistemas muy sencillos, trigo, soja, soja, maíz. Tiene muy poquitos componentes este sistema. Y para que funcione este sistema y obtenga producto, que son los granos o la carne, generalmente granos, necesita gran cantidad de insumos y cada vez necesita más. O sea, cada vez necesitamos más nutrientes. ¿Por qué necesitamos cada vez más nutrientes? Que necesitamos cada vez más dosis de fósforo, cada vez más dosis de nitrógeno. Hoy tenemos que pensar en el azufre, tenemos que pensar en el zinc, tenemos que pensar en el boro, que hace unos años atrás no se pensaba. Entonces, cada vez se necesitan más insumos, comprarlos afuera. Pero aparte, como hay malezas resistentes, cada vez necesitamos más plaguicidas. Necesitamos combinar plaguicidas, o sea, tenemos que comprar todo afuera.
Necesitamos comprar todo afuera y estos son costos altos para el productor. Sí. Y el productor está en una encrucijada acá porque no sabe qué hacer. Si tiene que seguir comprando o no comprando. Si no compra, baja la producción. Entonces se ve obligado, aparece una mancha en una hoja, se ve obligado a comprar un fungicida. Si aparece un insecto, se ve obligado a comprar un insecticida y así sucesivamente. Estamos viviendo en un momento en que es casi una psicosis de tener que ir a ver el lote para ver qué es lo que le pasa para ir a comprar los insumos. Entonces, esta forma de producción, donde cada vez se necesitan más insumos, en general, esta forma de producción genera externalidades. ¿Qué son las externalidades? Ya la mayoría lo conoce, pero son cosas que yo no quiero que esto se produzcan, pero suceden. Y ya lo saben ustedes cuáles son. Maleza resistente, los envases plásticos, o sea, los bidones. ¿Qué más? La pérdida de nutrientes, pero también cuestiones sociales. Hoy tenemos cada vez menos productores. Entonces eso también, la sociedad o nosotros como sociedad tenemos que pensarlo. ¿Qué queremos? ¿Un campo sin productores o un campo con productores? Y eso creo que es importante empezar a charlarlo, sobre todo los productores chicos. Hoy salió eso, ¿no? Un productor chico, ¿qué tiene que hacer? Entonces, hasta ahora un productor chico quedaba en el camino, y eso los censos lo vienen marcando, quedaba en el camino. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué? Porque había que aumentar la escala. La única forma de rentabilidad es aumentar la escala. Entonces el productor chico iba quedando en el camino. Pero el productor chico de hace 30 años era el que tenía 100 hectáreas. El productor chico de hace 20 años es el que tenía 300. El productor chico de hoy es el que tiene 500 quizás. No sé, lo digo por... No son datos, digamos, ¿no? Pero es así. Dentro de 10 años, ¿cuál va a ser el productor chico? ¿El que tiene 1000? Y así vamos a hacer, como sucede hoy en La Pampa, que hay partidos, el partido vecino, que es el partido de Orrego, el vecino de Tres Arroyos, 5 productores manejan el 50% de la superficie del campo, del partido. Cada productor tiene 50, 60 mil hectáreas. O sea, ¿ese es el campo que nosotros queremos como sociedad o queremos otra cosa? Eso nunca nos animamos a plantearlo, ¿no? Entonces, para poder lograr un sistema diferente, con una mirada diferente, tenemos que pasar a este otro sistema, que se puede asociar a un sistema agroecológico. ¿Cómo lo ven con respecto a este? Es más complejo al menos, ¿no? Tiene más componentes, tiene más interacción entre los componentes, pero si yo logro que esto funcione, ¿qué va a pasar? Y voy a usar muchísimo menos insumos. No digo que no use insumos. Va a obtener la misma cantidad de productos, pero más diversos, y va a generar muchísimas menos externalidades. Ese es el objetivo de una mirada sistémica. Y ahora vamos a ver un caso, ¿no? Esto es el caso mirado como un sistema de cultivos y animales. Entonces, si yo utilizo un herbicida, ¿para qué compro un herbicida? Y generalmente para controlar malezas. Pero tenemos que saber, como agrónomos, como productores y demás, que también me puede estar afectando ese herbicida, un enemigo natural. ¿Puede ser o no? Pues, y lo considero cuando tomo la decisión, o me prevalece eliminar la maleza. Generalmente me prevalece eso. Entonces, este es un caso que quizás ya muchos lo han visto porque ya se ha hecho muy conocido, pero es una publicación internacional de acá de Argentina, pero este hombre es uruguayo, donde miraba el efecto del herbicida. Es un herbicida el glifosato, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, afecta, no las mata, las afecta a las arañas que hay en los campos. Entonces, bueno, yo las veo que pasa un herbicida, las arañas se mueven, no les hice nada, pero sin embargo las afecta. ¿En qué las afecta? Y que tardan 17 días más en hacer la tela, pero a su vez tienen mucho menos huevos fértiles. El 25% de sus huevos son fértiles cuando están afectadas por el glifosato. Eso es lo que dicen las publicaciones, ¿no? Las pueden obtener fácilmente. Pero aparte, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es la telaraña? Es así, orbicular. ¿Qué pasa cuando están afectadas por el glifosato? Así las hacen. Miren estos dos tipos de tela. Miren, eso es 1 centímetro, ¿lo ven? Miren, de este filamento a este filamento, ¿cuánto hay? 10 centímetros.
¿Para qué hacen la tela? La hacen para atrapar insectos, porque comen insectos. Ahora, ¿qué comen estas arañas, según Benhamou? Casi nada. ¿No comen? Comen tucuras. ¿Y saben cuántas tucuras por araña por día? Entre 1 y 1,5. Cada araña por día. Entonces, fíjense, ¿hay problema de tucura? ¿Hay problema de langosta actualmente? Sí, hace más de 10 años que tenemos problemas, ¿no? ¿Y qué aplicamos cuando hay problema de tucura? Clorpirifos, ¿no? Que es un insecticida total. Mata todos los insectos, plagas, malos benéficos. Entonces, fíjense cómo cuando tomamos decisiones en el campo no lo tenemos en cuenta. Y cómo podemos tener un problema de tucura, no digo que sea el problema real este, pero no lo tenemos en cuenta cuando lo analizamos o cuando tomamos una decisión. Entonces, un sistema para nosotros es así. Es un lío de cable donde hay que cortar un cablecito para desactivar la bomba. Entonces, ¿cuál desactivo de todos estos? ¿Me explico? Es difícil. Es fácil. Voy, corto y listo. Pero si yo quiero hacer un análisis es bastante difícil. Entonces, para entrar ya más de lleno a cómo empezamos el sistema agroecológico en nuestra experimental, en el módulo, entonces nosotros podíamos comparar de esta línea hacia su derecha, sigue siendo el sistema actual basado en insumos. ¿Qué insumos? Todo lo que ustedes utilizan acá. Fósforo, nitrógeno, control de malezas, todo en directa, control de enfermedades y de plagas, todo. Y este es nuestro sistema agroecológico. Ven algunas cosas similares acá, ¿no? Pero este es un sistema, lo voy a mostrar. El sistema nuestro es así, es distinto los sistemas, no van a poder traer de receta lo que yo les muestro y aplicarlo acá, sino lo que tienen que aplicar son los principios, si quieren avanzar. Y adaptar esos principios a sus sistemas productivos. Entonces, el sistema agroecológico arranca en marzo con una avena vicia, pastoreo la avena vicia, siembro sorgo con soja, pastoreo o cosecho, ambas dos. Se cosecha la gramínea, la soja en ese caso es un cultivo de servicio. Pastoreo o cosecho este cultivo y siembro un trigo con trébol. ¿Qué estoy haciendo acá? Aumentando la biodiversidad. Sumo gramíneas con leguminosas, siempre gramíneas con leguminosas. Miren este otro sistema, es una avena, después de la avena se come con animales también, se hace soja y sobre la soja se cosecha, se siembra un trigo. Y así sucesivamente, este sistema se repite, ¿no? Esa avena, después del trigo se hace una avena, después del trigo con trébol, se cosecha el trigo, queda el trébol, con un montón de beneficios que algunos vamos a empezar a nombrar después. Sobre ese trébol se intersiembra en directa pocos kilos de avena con vicia. Entonces, ¿cómo queda acá? Y un cultivo de avena, vicia y trébol rojo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentando diversidad. ¿De qué? De plantas que tienen diferentes hojas, diferentes especies, diferentes sistemas radicales, y a eso se asocia después diferentes tipos de organismos, básicamente artrópodos. Y esto se cicla continuamente. Fíjense que esta avena con vicia, trébol rojo, sería esta en el próximo ciclo, y después vendría un sorgo, un maíz, pero siempre con soja o con vicia o con alguna leguminosa. Y esto se sigue haciendo, todo esto con, ya le dije, con insumos. En la primera etapa del primer ciclo de cultivos, se hizo solamente con fósforo. ¿Por qué? Porque partimos de 4 o 5 ppm de fósforo Gray, que era muy bajo para lograr buenos rendimientos. Entonces lo que hicimos es, mantuvimos el fósforo durante los 4 primeros cultivos. Después del cuarto cultivo no necesitamos usar más fósforo. Y ahora le explico por qué no usamos más fósforo. Entonces, siembra directa o convencional. Y siembra directa, porque hay que mantener cobertura de suelo, porque tenemos que manejar la humedad, manejar los insectos de suelo, no podemos que se deseque nuestro suelo, ¿no? Entonces, avena vicia, acá estamos sembrando avena vicia sobre trigo sin herbicidas. Lo verde que ven es trébol, que quedó de la cosecha anterior. Y por supuesto algunas malezas.
Esto es el rastrojo de la avena vicia pastoreada full y sembrando sorgo sin herbicidas. Fíjense que queda un mantillo seco. Algunas plantas verdes que ven son tréboles que andan dando vuelta, pero son beneficiosos para nosotros. Entonces es una forma de empezar a trabajar en siembra directa, pero pensándolo de una manera sin agroquímicos. Si hay que hacer una labranza, en ciertos momentos lo hacemos, dependiendo del momento, de la época del año y de la situación que amerita hacer eso. Lo evaluamos muy bien. Esto estábamos saliendo de una pastura. Es difícil cuando salís de una pastura y querés siembra directa y empezar a hacerlo sin labranza, sin insumos. ¿Cómo manejamos malezas? Bueno, las malezas fueron lo que más nos complicaron en principio, entonces tenemos que aplicar diferentes conceptos para poder mantener las malezas a raya sin que nos ocasionen problemas importantes. ¿Qué hacemos? El primer estrategia es ocupación de nichos. El trigo con el trébol, ven, el trigo se sembró en el mismo momento que el trigo con el trébol, la misma pasada de sembradora, el trigo se sembró en líneas y en el entrelínea al voleo se tira con la misma sembradora, con el cajón alfalfero, trébol rojo. Entre 2 y 4 kilos por hectárea. Entonces, ¿qué se genera acá? Y un mantillo de hojas verdes que empiezan a competir, a ocupar los nichos que ocupaban las malezas. No es un glifosato esto. No tiene el efecto de un glifosato o de un mesulfurón, ¿no? Pero paulatinamente le voy ocupando espacios a las malezas. Entonces, después de la cosecha, ¿qué pasa? Y el trébol está ahí, abajo, tratando de salir. ¿Por qué? Porque el trigo le hizo le quitó luz. Entonces el trébol siempre se mantuvo abajo. Cuando cosecho el trigo, le empieza a dar luz, tengo una planta verde que yo quiero que esté ahí. Si no tendría esa planta verde, hubierais usado herbicidas, generalmente hubieran empezado a nacer malezas. Pero en este momento, después de la cosecha, en el entresurco, generalmente hay suelo desnudo. Y en esta zona, o en mi zona, en verano, con el suelo desnudo, puede alcanzar altísimas temperaturas el suelo, 50 grados, 55. Y eso ocasiona perjuicio a la microbiología del suelo. Esto que hablamos de la biología, ¿no? Entonces, después de eso, en marzo ya el trébol está a pleno. Que el productor puede tomar diferentes caminos acá. Cosechar el trébol, porque el trébol tiene un valor de $6 por hectárea. Se pueden cosechar entre 100 y 150 kilos. O sea, fíjense que de la nada pueden obtener $600 por hectárea. Lo puede hacer rollos, lo puede pastorear. ¿Qué es lo que hacen básicamente los agroecólogos? Pasan toda esta biomasa a bosta. Porque es la forma de obtener un compost sin tener que distribuirlo. Lo distribuyen los animales. Fíjense la cantidad de tallos y hojas que tiene este trébol en marzo-abril, que estuvo sembrado con el trigo, con el costo solamente de las 3 kilos de trébol. 3 por 6, 18 $18. Y eso me lo puedo mantener un año o 2, produciendo carne. ¿Cuánto? Y 500 kilos por hectárea, 600 kilos por hectárea, depende del manejo. Gratis. $18 por hectárea. Pero aparte, ¿qué está haciendo el trébol ese? Es una leguminosa, fija biológicamente nitrógeno, compite con malezas, me da una excelente calidad de forraje. Miren cuántos beneficios que estoy obteniendo, ¿no? Esa es la primera estrategia que usamos para controlar maleza. La segunda es la competencia, que ya la explicó muy bien Diego, que es usar vicias, ¿no? Pero nosotros no tenemos una vicia pura. Tenemos vicia, tenemos trébol, tenemos avena, tenemos regras natural, o sea, tenemos una biodiversidad. Entonces, acá empiezan a aparecer algunas estrategias que funcionan, ¿no? Acá hay una planta que la podemos asumir como una maleza, si quieren, ¿no? Pero fíjense cómo lo empiezan a ahogar enseguida las plantas, las forrajeras, a las malezas. Miren, esto no es considerado a veces como una maleza, es un diente de león, pero fíjense cómo ya la cubrió toda. Esto sí es una maleza, es una tutía. Fíjense, en junio ya la vicia está por encima, quitándole recursos a la tutía. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y esto lo dejamos crecer, lo dejamos crecer, lo dejamos crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que florece la vicia. La única forma de lograr que haga una muy buena competencia con maleza es dejarla florecer a la vicia. Perdón, así. Entonces, fíjense que acá no quedó nada, ni avena, ni regrá, ni nada, quedó vicia nada más.
pese a que se sembró con todo ello. Esto es lo que yo busco y a veces sí, depende de la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr acá? Y una producción de 8 o 9 mil kilos de biomasa aérea. Eso pasarlo todo a bosta, producción de carne, bostear el lote. Para eso la estrategia de pastoreo es fundamental. Parcelas chicas, alta carga, bajo tiempo de ocupación. Y que me quede este mantillo de hojas de vicia ahí para que me genere una cobertura para el próximo cultivo que va a ser un maíz o un sorgo. Y en este momento la vicia es cuando más nitrógeno fija. Digamos, si yo logro conseguir esto, puede llegar, nosotros lo medimos indirectamente la fijación biológica a través del NAN, que es el nitrógeno anaeróbico. Un lote que tuvo esta vicia puede llegar a tener, antes de la siembra del cultivo, alrededor de 90 de NAN. Para nuestra zona es lo más de lo más. ¿Cuánto tienen los productores habitualmente que no hacen esto? 30 a 35. O sea, y eso más o menos se multiplica por 3 para saber cuánto es la disponibilidad de nitrógeno para el próximo cultivo. 90 por 3, ¿cuánto es? 270 kilos de nitrógeno, que va a estar disponible para el maíz o el sorgo siguiente. Entonces, ¿qué estrategia tengo que usar? Porque después de ese maíz o sorgo, ¿qué va? Trigo en la zona nuestra. Y son dos gramíneas. Entonces tengo que tener estrategias para que el trigo no sufra deficiencia de nitrógeno. Entonces al maíz o al sorgo le tengo que poner otra vez una leguminosa. Por eso hacemos el sorgo con soja. Y la soja esa genera solamente un servicio ecosistémico. ¿Cuál? Calidad de forraje para el sorgo, competencia con maleza y fijación biológica para el próximo trigo. ¿Me explico cómo tiene una conceptualización holística la agroecología? Fíjense, una avena vicia, cuando está, no sé, a los 40 días, 30, 40 días de la emergencia, cómo la vicia ya cubrió todo el entresurco y no le da posibilidad a las malezas, ¿no? Entonces, generamos todas estrategias para evitar que las malezas semillen. Básicamente es eso. Sorgo, por supuesto, gramínea C4 que compite muy bien en verano. Este es un sorgo de Juan Quiera, hace 23 años que no aplica nada, y es un sorgo de 19.000 kilos de materia seca que lo medimos nosotros. 19.000 kilos de materia seca podrían dar en 9.000 kilos de rendimiento, 8.500. Sin embargo, el productor, ¿qué prefiere? ¿Cosecharlo o bostear el lote con eso y producir carne? Totalmente producir carne. Bostear el lote, darle fertilidad al lote. Después, generalmente estos pastoreos se hacen diferidos. ¿Por qué? Porque yo tengo que armar una cadena forrajera diferente. Tengo que en invierno, en otoño y en invierno, pastoreo con los animales los recursos forrajeros del verano, diferidos. ¿Para qué? Para poder aguantar la avena vicia hasta agosto, septiembre, octubre. Para no pastorearla en esa época para que compita mejor con maleza y genere más nitrógeno. Entonces, sorgos. Después del pastoreo de sorgo queda esto. Y muchas veces esto siempre genera, digamos, discusiones. ¿Qué es lo que pasó acá? Muchas veces cuando tenemos una mirada muy estructurada, vemos que acá hay una deficiencia de pastoreo. ¿Por qué? Porque hubo forraje que no fue utilizado. Pero es una mirada de la agricultura actual. Cuando lo vemos desde una mirada holística, desde la agroecología, esto es fundamental. No podemos independizarnos de esto. ¿Por qué? Para eso generamos buena cantidad de biomasa, 20.000 kilos de materia seca, de los cuales aprovechan 13 o 14 de los animales, y el resto, ¿quién lo aprovecha? El suelo, los microorganismos del suelo. Pero a su vez es una estrategia fundamental porque esto es junio. Esto es cobertura para que las malezas no nazcan. Entonces puedo hacer ahí siembra directa de un trigo con trébol o una cebada con trébol sin agroquímicos. Si no es imposible, porque si no tenés que hacer una labranza. Entonces queremos evitar el uso de labranza. Otro de los aspectos fundamentales cuando hablamos de maleza, competencia más pastoreo. Digamos, siempre nace maleza, eso nunca lo vamos a evitar, pero el tema es que la tenemos que controlar, ¿no? Controlar los niveles de población de maleza, si quieren, ¿no? Entonces, controlé con las distintas estrategias que yo les venía diciendo. Ahora, si alguna de ellas falla, siempre tengo los animales puestos en el campo. Y para que sea una buena estrategia, ¿qué tengo que tener? Y alta carga, bajo tiempo de ocupación con parcelas chicas.
¿Para qué? Para que los animales coman todo rápidamente y no tengamos el efecto del pastoreo. Si lo podemos hacer por día, cada 2 días, cada 3, cada 4, eso depende de la estructura o la infraestructura que tenga cada productor y las ganas que tenga de cambiar los animales, ¿no? Pero sí no deberían estar mucho más allá de 5 o 6 días por lote. Ahora vamos a avanzar en otras cuestiones. Bueno, eso básicamente para tener una idea, ¿no?, de cómo avanzamos con ciertos aspectos de la agroecología. ¿Cómo hacemos el balance de nutrientes? Ustedes ya habrán visto que todos nuestros cultivos tienen gramíneas y leguminosas. Es la única manera de poder lograr este sistema. Siempre el cultivo que tuve con leguminosas anterior, esa leguminosa va a aportar nitrógeno al siguiente. Básicamente es eso. Después se hace un lío bárbaro, digamos, no va a aportar nitrógeno continuamente, pero poder lograr producciones muy buenas sin caer la productividad de los cultivos es gracias a esto. Trigo con trébol, avenas vicia, sorgo con vicia nos funciona bastante bien. Fíjense que la vicia es de invierno, sin embargo dentro del sorgo funciona bien, funciona muy bien. Y si no, tenemos opciones de sorgo soja, maíz trigo trébol. Hay muchas alternativas y falta un montón de investigación para ver cuáles son las que mejor funcionan en cada zona, digamos. Nosotros siempre vamos a lo clásico, a lo que mejor funciona, pero hay alternativas miles. La cuestión es pensar el sistema de esta manera, ¿no?, de esta manera diferente. ¿Cómo hacemos el fósforo? Bueno, ven acá, estamos pastoreando con eléctrico una avena con vicia. ¿Y acá qué hacemos? ¿Se acuerdan que yo dije que los 4 primeros cultivos usamos fósforo? Después lo reemplazamos. ¿Qué hacemos? Y le damos a frechillo de trigo o algún otro suplemento de la industria, que puede ser speller de soja, speller de girasol, lo que tengan a mano. No es que la agroecología no use nada, sino que evita tener que traer un nutriente que lo tengamos que traer de Marruecos o de Rusia, como el fósforo, ¿no? El problema del fósforo es bastante importante y no lo estamos teniendo muy en cuenta. El fósforo se trae de canteras, que son minas. ¿Piensa que se van a terminar las canteras de roca fosfórica o no? Sí, claro que sí. Y la energía que necesitamos para romper la roca, llevarla en tren al puerto de Marruecos, traerla en barco de Marruecos a Argentina, ¿no tiene costo energético? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Y sí, tenemos que usar algún insumo en el sistema productivo que sea algo localmente disponible. Y para eso tenemos el afrechillo de trigo, para eso tenemos los spellers. O sea, el problema del speller es cuando va al feedlot. Si yo lo logro poner en el lote y que acá lo coman los animales, produzcan más carne, pero a su vez reciclen nutrientes, ¿no está bueno? Miren, poner o darle de comer 1 tonelada de afrechillo de trigo a los animales es lo mismo que poner en el suelo en cantidades equivalentes de fósforo a 75 kilos de diamónico. Tiene la misma cantidad de nutrientes. Entonces, ¿qué hago en agroecología? Y hago un balance entre lo que extraigo como carne y como grano, lo voy poniendo como expeller o como afrechillo en los lotes que voy pastoreando. ¿Por qué hago en los lotes que voy pastoreando? Y porque eso me genera más producción de carne, porque balanceo mejor la dieta, aporto más. Entonces, esto pasa por el tracto del animal, parte produce carne, pero parte vuelve al suelo a través del bosteo. Y con eso voy incorporando los nutrientes. Pero aparte, miren esto, el afrechillo de trigo tiene grandes cantidades, no poca proporción, grandes cantidades de calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc que en los sistemas actuales de producción ni lo estamos considerando. Lo estamos extrayendo y no lo consideramos. Entonces, fíjense cómo estamos aportando otros nutrientes también que en una agricultura sustentable es importante. Acá tienen todos los nutrientes que tiene un afrechillo. Por ejemplo, habría que probar con otros, digamos, ¿no? Yo en la avena con vicia, cuando yo pastoreo avena con vicia, me viene muy bien el afrechillo. Ahora, cuando pastoreo un sorgo que tiene bajos niveles de proteína, quizás ahí es mejor un speller, de girasol o de soja. Pero lo importante, ¿qué es? Darlo en el lote. Entonces, ¿qué es lo importante? Perdón. Bueno, no tengo. Pero ¿qué es lo importante? Parcelas chicas y todas las estrategias que yo puedo hacer para que la distribución de los bosteos se logre más eficientemente y bien distribuido
en todo el lote. Para eso nosotros en el módulo de Barrow tenemos el agua también en las parcelas. Por eso lo evalúa cada uno, digamos, ¿no? Foco en la biodiversidad, esto también es muy importante. Es decir, pensar que tenemos que tener corredores biológicos donde acá se mantengan las poblaciones, digamos, de controladores biológicos. Es muy importante. Si acá no se mantienen, caso típico es el de las vaquitas. Si yo tengo un trigo o una avena, tengo mucho alimento ¿para qué animales? Para los pulgones. Entonces las poblaciones de pulgones crecen exponencialmente, se transforman en plaga. ¿Y qué tengo que usar después cuando tengo un pulgón? Y volvemos al mismo caso, clorpirifos. Porque es el que más fácilmente se consigue, el más barato. Entonces es total, o sea, mata el pulgón, mata la abeja y mata la vaquita. Entonces destruyo todo, hago una interferencia muy grande en el sistema productivo, que no me doy cuenta en principio. Pero ¿qué es lo que pasa en los sistemas agroecológicos? Acá vemos que hay un montón de vaquitas. Hemos tenido algunos indicios de crecimiento de poblaciones de pulgones en los trigos, que vamos a la semana y están todos parasitados o todos controlados por vaquitas. Nunca hemos tenido que usar, desde que empezamos el módulo con esta rotación, nunca hemos tenido que usar ni insecticidas ni fungicidas. Es muy importante. Y también eso nos dicen los productores, que ni lo planteamos al principio, pero ellos mismos, sale de ellos mismos. Entonces es muy importante mantener corredores biológicos a lo largo de los lotes. Esto falta mucha información, cuánto hay que hacer, qué ancho, qué largo, pero lo importante es que unan montes con campos naturales, o si no, dejar borde de alambrado más grande, digamos, ¿no? Esto es muy importante hoy, que los sistemas productivos, los mosquitos hoy fácilmente levantan el ala y pasan por arriba del alambrado. Nosotros lo que hacemos es dejar la vegetación natural y a veces enriquecemos con alguna especie con flores, pero a veces, cuando tenemos tiempo, cuando lo podemos hacer. Falta información también, decir, bueno, ¿cuáles son las plantas que debe haber y cada cuánto y qué proporción? No hay nada de esa información, falta. O sea, hay mucho para trabajar en esto, en agroecología, digamos. Por eso hoy, viendo el campo de Juan Quier, o la presentación que yo les estoy haciendo acá, es el piso de la agroecología. De ahí todo para construir para un techo. Entonces, muy importante esto. Entonces, vamos a ver acá una cuestión. Después de este ciclo que yo les comenté de avena vicia, sorgo, soja, trigo con trébol, esto se repite en el tiempo. Y después arrancamos en el año 2011, en febrero de 2011, entonces tenemos todos estos años de secuencia de cultivos. ¿Cuál es el agroecológico? No miren ahí arriba. Miren, avena vicia, sorgo, soja, trigo candial, trébol rojo, avena vicia, trébol. Estos son policultivos. Entonces, este es el agroecológico. Acá es lo que yo obtengo como producto. Si yo fue forraje, obtuve carne. ¿Cómo medimos esa carne? Cuando entran los animales, pesamos y cuando salen los animales volvemos a pesar, por diferencia. Entonces, de esa manera sale la producción de carne y este es el módulo actual, digamos, con insumos. Entonces, acá es difícil de identificar cuál rinde más. Después de todos estos años, ¿cuál fue más productivo, si quieren? No digamos más rentable, más productivo. Es difícil, porque ¿cómo comparo? ¿Qué fue mejor, 163 kilos de carne o 1200 de soja? Y no sé, pero sí puedo comparar cada vez que hubo trigo, ¿no? Lo ven acá, año 2012, 2014, 2016, la rotación llega a trigo y en el trigo se hacen los dos. Entonces, miren, el primer año cuando este sistema se estaba adaptando, el tercer cultivo, no significa que sea el tercer año, 2.900 kilos del agroecológico. Esto recuerden que acá tenía solamente fósforo y ahí se hizo un control de malezas en el macollaje, porque teníamos miedo de las malezas. El trigo candial con agroquímicos rindió 3.600 kilos. La segunda vez que hubo trigo, ya acá los rendimientos se igualaron y acá ya no tenía más fósforo. O sea, ¿qué se hizo a partir de acá? Y lo único que se hace es, se agarra el trigo, se pone en la sembradora y se siembra. Solamente lo que hacemos es una incorporación de un inoculante tipo pseudomonas, tipo micorrizas,
Azospirillum. 2014 ya se logró mismo rendimiento. ¿Y qué pasó un año malo? Un año que vino mucha seca como actualmente tenemos este año. El agroecológico rindió 2.400. El no agroecológico, ¿cuánto rindió? 2.000. ¿Qué pasó acá? Solo tenemos el suelo, 40 centímetros de profundidad de tosca. Eso significa que tiene muy poca capacidad de almacenaje de agua. Entonces, una eventualidad, cuando no llueve, el cultivo que estaba un poco mejor porque venía con fertilización, tenía más hojas, se consumió el agua antes y se hizo pedazo. El agroecológico venía lindo, pero se mantuvo, 2.400 kilos. Entonces, ¿cuál es más productivo? Y si yo hago estrategias de utilizar los principios de la agroecología a los sistemas productivos e integro la ganadería, ninguno de los dos es más productivo. Los dos son productivos por la misma manera. Entonces, no es que estamos dejando de producir alimentos por ser agroecológicos. Los alimentos se producen igual y en la misma cantidad. ¿Más diversos? Sí, porque yo podría incorporar algún otro tipo de cultivos acá. Por ejemplo, utilizamos 11 especies diferentes en esta cantidad de cultivos. 11 especies diferentes. Acá solamente 4. ¿No? Que acá se sembró avena vicia, pero se hizo un control de maleza y se murió el control de maleza latifoliadas y se murió la vicia. Entonces quedó avena, soja, trigo candeal. 3 quedaron en realidad. En estos 10 cultivos en 6 años y medio que hemos hecho. Usamos una vez, al principio, cuando teníamos ciertas dudas, algunas evaluaciones que usamos, algunos plaguicidas, pero fíjense lo que lleva esto. En el acumulado de los 10 cultivos, ¿no? Esto es acumulado. 42 litros de glifosato, 1500 de axial, dicamba, mesulfurón, 25 de mesulfurón, 3 litros de clorpirifos, 33 pasadas de agroquímicos, versus 2 al principio, después no usamos más. Uso inoculante 10 veces todos estos microorganismos, acá solamente cuando se hace soja. Fósforo, les dije, los primeros 4 cultivos se usaron con fósforo, con fosfato de amónico, después se reemplazó por afrechillo de trigo. Y hoy usamos afrechillo de trigo, nada más. En el otro ya llevan 580 kilos de diamónico más 840 kilos de urea. Esto es acumulado, no es por cultivo. Y urea nunca usamos nosotros urea. O sea, fíjense cómo sin usar químicos se puede producir igual. Hay que tener estrategias. Ahora, ¿qué pasa con las cuestiones económicas con esto? Lo pueden identificar. Si producimos igual, pero no usamos químicos, ¿cómo es la cuenta para el productor? ¿Lo quieren ver? Acá lo tienen, cultivo por cultivo. Miren, es así. Miren, el primer cultivo que hicimos en el año 2011, en la flecha verde, es el agroecológico. ¿Cómo lo pueden identificar el agroecológico? Y porque dice avena vicia. Es el policultivo. ¿De este lado qué es? Avena. Entonces, esto es, miren, ingreso neto. ¿Por qué ingreso neto? Porque es rendimiento por precio descontado los gastos de comercialización. Entonces, ese es el ingreso, que no me dice nada de la plata que le queda en el bolsillo al productor. El costo directo de producción, o sea, todo lo que es labores, insumos, cosecha, todo, están incluido todo lo que es directo. Y el margen bruto, que es la diferencia entre los dos. ¿Se entiende, no? Que más o menos, si quieren o no, depende si hay economistas, pero podemos interpretar que el margen bruto puede ser la cantidad de plata que le queda al productor en el bolsillo. Entonces, mirándolo así, ya cada vez se me hacen más años, es difícil de ver, pero miren, acá hay un margen bruto negativo, acá hay otro margen bruto negativo y acá hay otro margen bruto negativo. De 10 cultivos, en 3 el productor perdió plata. ¿Y en qué sistema fue? En el convencional. En el convencional perdió plata. En 3 de cada 10. Y esto es así, ¿Por qué? Porque un año que viene seco, el productor tiene que pagar igual al año que viene, tiene que volver a sembrar. Digamos. ¿Y esto qué ocasiona? Y que los productores puedan volver a sembrar el año que viene o no, o tener que retirarse de ser productores. En cambio, el agroecológico, desde el primer momento, fue económicamente rentable. ¿Quieren ver qué pasó con los trigos? ¿Recuerdan 2.900 kilos que rindió la primera vez que hicimos trigo? Contra
3.600, 700 kilos de diferencia. Y acá está, en el ingreso se ve, ¿lo ven? Pero se ven las diferencias de costos. Por consiguiente, el margen, ¿cómo fue? El mismo. Pese a que le rindió 700. Entonces, ¿quién se quedó con los 700 kilos? Los vendedores de insumos, las empresas, las multinacionales. Entonces, este fue el primer año. ¿Qué pasó el segundo año que rindieron los dos lo mismo? ¿No? Los dos lo mismo, el mismo ingreso. Diferencias de costos, diferencias de margen. Al productor agroecológico le quedó el doble de margen bruto el agroecológico que el no agroecológico. Y el último año, ¿no? Ya está claro, ¿no? Uno fue positivo, el otro fue negativo. Ahora, si yo sería un productor, podría ser un acumulado. Acumulo este, más este, más este, más este, más este, y miro el global. ¿Qué pasó? Y el verde más oscuro es el agroecológico, acumulado de 10 cultivos en 7 años. Entonces, el acumulado de este productor, lo que vendió, $4.500 por hectárea. Lo que vendió el no agroecológico, 4.200, para mí es exactamente lo mismo. En esa cantidad de años no hay diferencias. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Y en lo que tuvo que pagar. $2.900 que tuvo que pagar en insumos el sistema actual de producción contra 1.700. 58% de diferencias en los costos de productivo. Esto incluye producciones agrícolas más la producción de carne. Entonces, la diferencia en estos dos, ¿qué te da? $2.800 el productor agroecológico en el bolsillo versus 1.200. Un margen bruto de 120% más de plata en el bolsillo del productor. Entonces, cuando me hablan de que la agroecología es solamente para los dueños de campo, yo digo, no, si tenés más recursos para pagar arrendamientos. El que arrienda perfectamente puede hacer agroecología. Bueno, lo podemos ver, esto es otra forma de verlo, solamente las veces que yo pude comparar el módulo agroecológico trigo, solamente el cultivo de trigo. El otro es un análisis más global de todo el sistema. Pero ¿qué pasa con el trigo? Miren, en el año 2014, saqué el primer año que fue cuando se estaba adaptando el sistema, ¿no? Entonces ya 2014, 2015, 2016, todos estos años yo pude comparar trigo en los dos sistemas que tengo en evaluación. Entonces, ¿cuánto rindió? ¿No? 3.800, 3.800, 3.800. ¿Ven? Un año bueno, el módulo actual rinde un poco más. Un año malo, rinde mejor el agroecológico. Entonces, en promedio de estas 4 campañas, 3.450 kilos el agroecológico, 3.534 el no agroecológico. ¿Cuál rinde más? Para mí es exactamente lo mismo. Ahora, miren los costos. En insumos, básicamente. $59, que básicamente es la semilla más el inoculante, contra 241. Bueno, la cosecha en este año es básicamente igual, digamos, ¿no? Pero los costos directos total, $221 en el agroecológico, en promedio del trigo, contra 401. Fíjense las diferencias. ¿Cuál es más riesgoso para el productor? Margen bruto. $277 el margen bruto de trigo, agroecológico 135 el otro. El doble, o más del doble si quiere. Otro dato interesante, rendimiento e indiferencia. Con 1.500 kilos salvo los costos. ¿El otro cuánto necesita? Casi 2.700 para salvar los costos. Retorno por peso invertido, que es por cada dólar que el productor pone en producción de trigo, el no agroecológico le rinde 35%. En un cultivo de 7-8 meses es una rentabilidad muy buena. Pero no lo tengo para comparar con otra cosa, que es el agroecológico. Miren el agroecológico, 2,24, o sea, un 120% más de rentabilidad. No más, sino te da una rentabilidad por cada dólar invertido de 120%. Y esto me generó a veces dudas, porque cuando yo presento esto, me dicen muchas veces los asesores o gente de INTA además, que con esta estructura de costos, con estos insumos que se utilizan en nuestro sistema productivo, debería rendir más el trigo. Entonces, porque yo no tengo un sistema actual de producción bien hecho, es porque me da estos resultados. Sin embargo,
Yo, viendo este análisis de CREA, miren, mi experimental está en el partido de Tres Arroyos, ¿no? Y este es CREA, bueno, el sur de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llama. CREA Marisierra, acá está. Tienen que para Tres Arroyos Somero, que es la serie de suelo Tres Arroyos, Somero porque tiene la profundidad hasta la tosca 40 centímetros, que es el lote de mi caso, el promedio de los productores es de 3.700 kilos de rendimiento para CREA, que generalmente siempre asumimos que los CREA son, digamos, más tecnificados, ¿no? O de mejor uso, o más eficientes. ¿A mí cuánto me daba? 3.550. Estamos en 150 kilos menos, ¿no? ¿Cuánto es el rendimiento de indiferencia para los grupos CREA? Para los trigos, 2.890 kilos. ¿Cuánto me daba a mí? 2.670. ¿Hay diferencias? No. Entonces, estamos con una tecnología muy parecida a los grupos CREA de nuestra zona, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que se obtiene en el trigo allá en los suelos esos. Entonces, con esta tecnología, que son de procesos, ¿qué estamos haciendo? Y usando la ganadería, básicamente, con todos los servicios ecosistémicos que me genera, para lograr trigos de muy buena rentabilidad y bajo costos. Básicamente es eso. Este es el módulo este año, fíjense el verdor que tenía, cómo, digamos, van haciendo el trigo dentro del residuo de sorgo. Hay otras cuestiones que hemos medido, como para tener una idea, ¿no? Esto es costo energético. Todo lo que yo compro o haga en un lote se puede pasar en términos energéticos. La compra de fertilizante, plaguicida, gasoil, maquinarias. Cada vez que yo compro una maquinaria y lo paso por el campo, una labranza tiene un costo energético de hacer la maquinaria, ¿no? Del combustible que gasta, etc. Entonces, si yo sumo todo el costo energético del sistema no agroecológico versus el agroecológico, ¿qué es lo primero que se desprende? Que el sistema actual de producción necesita más energía para mantenerse productivo. Necesita más energía que el agroecológico. Y es lógico, porque tiene insumos que tienen un alto costo energético. Hoy pensando, ¿no? Miren, estos son picos, ¿no? Pero hay otra cosa que pueden ver. Miren, la tendencia. ¿Hacia dónde se va? Cada vez necesitan más energía para mantenerse productivo. ¿Esa energía de dónde viene? Básicamente del petróleo hoy, el 95%. Entonces, como este campo o esta forma de producción necesita cada vez más energía, ¿cómo se va a pasar con los costos en el futuro? Cada vez van a ser más altos para el productor. Y tiene picos. ¿Lo ven a los picos? Bueno, esto cada vez que se usa fertilizante en los cultivos. Los fertilizantes fosforados o la urea necesitan altos requerimientos de energía para producirse o para transportarse. Entonces, estos picos es cada vez que había trigo. Cuando hay pasturas o hay soja, bajan. Si hay maíz, se disparan. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar acá? Y que necesita grandes cantidades de energía y cada vez necesita más. ¿Qué pasa con el agroecológico? Cada vez necesita menos energía para mantenerse productivo. Esto tiene que ver con las cuestiones de costos. Ahora, esto no me dice nada del costo energético, sino hablo también de la eficiencia energética. ¿Qué diferencia hay entre costo y eficiencia? Es decir, bueno, esto es lo que necesita, pero ¿cuánto produce de energía? Entonces, si yo hago la eficiencia, o sea, lo que produjo de energía en base a los granos que yo obtuve o la carne, dividido lo que necesitó, me da este valor, que está hecho cultivo por cultivo, pero vamos a ver el global. Miren el global. Por cada unidad de energía que yo compro afuera del establecimiento, el agroecológico produce 6,5 megajoule de energía por hectárea. Perdón, por unidad de energía, es eficiencia, 6,5. ¿Cuánto es el actual? 3,5. ¿Cuál es más eficiente energéticamente? Que hoy estamos hablando de energía como algo muy complicado, ¿no? Porque el uso de energía es cada vez más cara. Entonces, energéticamente también es favorable a la agroecología. Es favorable en términos económicos, es favorable en términos de producción, es favorable en términos energéticos. Para ver cuestiones que tenían que ver con el suelo que estábamos haciendo, hicimos todo un estudio con ambientación, digamos, Veris, no sé si conocen la rastra Veris que mide conductividad eléctrica,
determinamos y también con altimetría de precisión. Entonces, ¿qué hicimos? Y determinamos 3 ambientes. Miren, este es el lote, ¿no? De esta línea hacia su derecha es el módulo agroecológico y hacia su izquierda es el módulo no agroecológico. ¿Qué tenemos? Tenemos 3 zonas, zona 1, zona 2 y zona 3, de diferentes potenciales digamos, ambientes de potencialidad de recursos, ¿no? de suelo, de ambiente. Entonces, este es el más productivo, este es el segundo más productivo, este es el menos productivo. Y entonces acá comparábamos, ¿no? El suelo en este ambiente versus este ambiente versus este ambiente y este ambiente versus ese ambiente. Entonces, ¿qué medimos acá? Y medimos varias cosas, le voy a mostrar algunas nada más. Por ejemplo, la densidad parente, que hoy se hablamos. Nosotros tenemos mucha ganadería en nuestro sistema. Entonces consideramos muchas veces que era problema la ganadería porque nos podía estar trayendo compactación. Miren, el agroecológico, la densidad aparente es la inversa de la porosidad, ¿no? Entonces, cuanto más densidad aparente, menos porosidad, por consiguiente, hay más compactación, ¿no? Entonces, miren el agroecológico, significativamente menor que el no agroecológico. El sistema no agroecológico está más compactado que el agroecológico. Y vos caminás en el lote y te das cuenta de eso. Caminás en uno está mullido y en el otro es un asfalto, básicamente, así. Entonces, esto es importante, pero otra cosa muy importante es esta. Miren, este que está en cuadrados es el sistema actual de producción, el agroecológico. Partimos todo de lo mismo, porque era el mismo lote, 5% de materia orgánica. Mantenemos 5% en el sistema actual de producción, pero miren el agroecológico. ¿Cuánto tenemos hoy? Después de 7, 8 cultivos, porque esto no fue hecho en los últimos años, ya tiene como 3 años, fue publicado en el 2017, tenemos un 1%, habíamos sumado 1% de materia orgánica en nuestros suelos. En 7 cultivos, 5 años. Entonces, ¿qué significa esto productivamente, económicamente, ambientalmente? Tener un 1% más de materia orgánica. ¿Le podemos poner datos económicos? Sí, algunos sí. Por ejemplo, ¿qué cantidad de nitrógeno tiene acumulada esa materia extra que tenemos, esa materia orgánica extra? ¿Saben cuánto más o menos? 2.000 kilos de urea. Unos 1.200 kilos de nitrógeno. Eso es lo que logré acumular acá, que no está acá, es una caja de ahorro. Ahora, ¿cómo le pongo precio a decir que acá tengo mejor porosidad? O sea, una condición física mejor en el suelo. ¿Cómo le pongo un valor a eso? Y fósforo y azufre, ¿se entiende? Todos los beneficios que tiene esto. Y la cantidad del stock de carbono, digamos, el secuestro de carbono que hizo este sistema, también es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene ganadería y generalmente la ganadería siempre se lo vincula a los gases de efecto invernadero. Pero si yo logro secuestrar carbono, se compensan. Entonces tampoco tengo efecto de gases invernadero con la ganadería. Entonces fíjense cuántos beneficios tengo. Este es el suelo del sistema agroecológico, este es el otro suelo. Pese a que terminó, en el año 2010 era exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Entonces, es importante pensar de una manera más holística de todos los sistemas. Es muy importante. Estas son las conclusiones, pero a mí me gustaría mostrar, si tengo tiempo, no sé si tengo, el caso de productores, ¿no? Perdón, bueno, si quieren, yo se le puedo dejar la presentación esta, no se gasten en sacar fotos, es mejor tener la presentación. Nosotros empezamos a trabajar con estos sistemas con productores. Hoy tenemos más de 25 productores que están trabajando. Miren, acá está el mar argentino, está la Panza de la provincia de Buenos Aires, acá está Claromecó, por ahí lo han sentido nombrar, el bañario de Tres Arroyos. Acá está la experimental de Barro, acá está Tres Arroyos, y acá tenemos el módulo, y estos son todos los productores que fueron queriendo avanzar en el sistema agroecológico después de ver el módulo de Barro, después de escucharnos a nosotros y demás. Y hoy lo estamos trabajando con 2 grupos de cambio rural, cada grupo tiene su asesor y estamos, digamos, siguiendo a los productores junto a los asesores de cambio rural, digamos, ¿no? Esto tiene como mucho 2 años los que más hacen que están trabajando en agroecología y algunos recién están empezando. Pero bueno, la idea es avanzar. ¿Qué tipo de productores? Muchísimos, desde los que tienen 100 hectáreas propias, los que tienen 100 hectáreas todas arrendadas,
el productor más clásico, el que tiene entre 300 y 400 hectáreas propias, más unas 100 o 200 o 300 hectáreas arrendadas. Hay productores que viven en el campo, productores que no viven en el campo. Hay muchos dueños de campo que quisieron que nosotros contactáramos a productores para que les trabajaran en el campo de una manera agroecológica porque querían conservar su recurso. Hay productores que son jóvenes, que están haciendo la transición. Digamos, el padre está dejando de ser productor y ellos empiezan a hacer cargo del campo. Los padres se habían ido del campo y ellos vuelven a vivir al campo. O sea, se está dando todo un cambio en la mirada, digamos, de las producciones, ¿no? Y está bueno, algunos que tienen ganadería, otros que no tienen. O sea, hay algunos que tienen maquinaria, otros que no tienen. O sea, la diversidad es la que ustedes conocen, ¿no? Como tienen todos. Con el trabajo de la experimental nuestra, después empezaron a haber otros productores interiorizados. Nosotros también le hacemos un acompañamiento. Acá en la zona más del sudoeste, o sea, zona mucho más seca. Acá hay como 10 o 12 productores que ya se armaron en un grupo Cambio Rural también. En Olavarría hay otros 8 o 10 productores que también están empezando a trabajar. Acá hay un grupo ya formado también en la zona de Balcarce, Tandil. Después estamos siguiendo algunos productores más en Bragado, 25 de Mayo, Saladillo, productores más grandes que también se interiorizaron. Y ahora ayer estuve en Trenquelauquen, que también hay un grupo muy importante de productores que están empezando a trabajar. O sea, se está dando con grupos de productores, generalmente se asocian entre productores, tienen asesores en común. La estrategia de tener grupos de cambio rural es muy interesante. Entonces, es muy, muy lindo empezar a trabajar con otra mirada. Cuando vamos y recorremos los campos, lo hacemos en conjunto, el productor, el asesor que tiene cada productor, si tiene agrónomo, veterinario, muchas veces también acompaña el contador, la municipalidad, el INTA, los empleados, y salimos a caminar y a ver cómo entre todos podemos ir construyendo esta forma diferente de producir, digamos, ¿no? Entonces, hace poco nos llamó una productora acá de 2.000 hectáreas, 2.500 hectáreas son en realidad, porque no, era agobiante los costos que tenía, agobiantes, ya no soportaba más. Entonces quiere empezar a pensar, y ahí tenemos, es una productora CREA, y tenemos que trabajar con los asesores CREA ahí también, ¿no? Entonces, de entre todos vamos construyendo, digamos. Creo que es importante ver la mirada que tiene la agroecología y cómo podemos avanzar de acuerdo a los objetivos de producción, los recursos que tiene, entre todos, digamos, cómo podemos ir construyendo una nueva agricultura. En total son más de 40 productores, 20.000 hectáreas, esto ya tiene unos años, ahora tendríamos que actualizarlo. Y lo interesante es que hay muchas profesiones hoy que también están interesadas. Con nosotros están trabajando médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, zootecnistas, biólogos. Entre todos vamos avanzando hacia el sistema, que hay muchas cosas no las conocemos. Pero bueno, vamos construyendo entre todos, digamos, vamos haciendo ensayos en campo de productores. Los productores en general son muy ávidos de información y hacen ensayos en sus propios campos. Y eso a nosotros también nos ayuda a ir mejorando qué es lo que hacemos y cómo vemos a la agroecología, ¿no? Planteos de cómo trabajar, de cómo trabajar con los productores, con los asesores, identificar las principales problemáticas, las estructuras de costo de producción, las limitaciones, los objetivos, básicamente como para tener una idea. Yo esto lo voy a pasar porque no quiero demorarme, porque quiero mostrarles costos, ¿no? No hablamos de esto, no sé si conocen el escarabajo estercolero, no aparece en ningún lado de las producciones agropecuarias. Entonces hay información de que la ivermectina, que es un antiparasitario que se usa habitualmente en los sistemas productivos, afecta a los escarabajos. ¿Por qué? Porque queda el residuo en la bosta. El antiparasitario es un insecticida. Entonces, cuando el escarabajo va a reciclar la bosta, se muere y no aparece en ningún lado. Quedan las bostas momificadas durante mucho tiempo, 3, 4, 5 meses. ¿Qué pasa en los productores que empiezan a un manejo agroecológico? Y a la semana de que bostean los animales, ya están así las bostas. Entonces eso produce un reciclado de nutrientes mucho más rápido. ¿Ustedes tienen problema de mosca de los cuernos? Bueno, ponen los huevos en las bostas. Si las bostas no están, es otra forma de mirar el sistema holístico, ¿no? Es muy importante el trabajo que hacen los estercoleros. Sin embargo, lo empezamos a ver después de 3 o 4 años de cambiar la forma que los productores
trabajan con los antiparasitarios. Bueno, estos son diferentes campos. Acá tienen sorgo con soja, sorgo con vicia, vicia con... Mira, acá estamos mirando una vicia que tenía como 6 metros el largo del tallo dentro del campo del productor. Bueno, cómo construimos colectivamente, cómo tenemos vicia con trébol dentro del maíz cosechado para los animales. De diferentes estrategias. Miren, este es acá en la zona de Bragado, cosechando el productor el trébol rojo. Después el trébol rojo, que le costó $20, porque lo sembró con el trigo. El gasto de implantación del trébol está adjudicado al trigo. Y este trébol rojo le duró 2 años produciendo carne en pastoreo PRB con suplementación con grano. 2 años, casi gratis. Entonces tenemos que pensar en esas cuestiones. ¿Cómo lo hacía? Y un silito autoconsumo que lo iba moviendo por las parcelas. Es muy lindo. Este es el mismo trébol. Miren, este es el trébol recién cosechado. Después de 2 meses estaba así, lleno de semillas. Entonces el productor, ¿qué dijo? Y yo lo pastoreo y que me semille y me venga más trébol en el lote. Y acá estamos analizando con el chico de INTA Bragado. Miren, estas es otras alternativas que empiezan a aparecer. Este era un lote sumamente compactado, todas las raíces en L, ahí en Bragado, suelos muy arenosos, muy productivos, pero muy compactados. Entonces le hicimos hacer avena vicia, sorgo soja, avena vicia, sorgo soja. Todo para pastoreo. ¿Para qué? Porque las raíces de vicia, las raíces de sorgo y demás, descompactan rápidamente y incorporan mucha biología al suelo. Digamos. Entonces, miren, acá habían hecho el pastoreo, en febrero había hecho el primer pastoreo de sorgo. Intersembró avena vicia, luego el primer pastoreo. Y miren lo que es, hay sorgo, hay avena y hay vicia. Miren, las hojas de avena eran de este tamaño. A mí me sorprendió. Y la sanidad que tenía. Y este es el productor que me dijo, después de 2 años que habíamos arrancado, dice, yo tenía que aplicar todos los años clorpirifos en las avenas, porque tenía siempre pulgones. Y a partir de que empezamos esto, no usamos más clorpirifos. Miren la vicia. Este es mi compañero de laburo. Es más alto que yo. Le da acá. Y hace 2 años, 3 años que no se usan ningún tipo de agroquímicos. Entonces tenemos que pensarla de diferente manera. Hay que animarse. Miren lo que es la vicia. Raíces. Miren, este es el escarabajo estercolero. Miren cómo llevan la bosta hacia el interior y cómo reciclan la bosta. Trigo. Bueno, para no detenerme demasiado, ¿no? Fotos de trigo con trébol. Miren, este es el productor de Bragado. Este es el lote que yo les decía de avena vicia, sorgo soja, avena vicia, sorgo soja. Este es un lote de maíz que todavía lo mantiene con todos los chiches. Miren, es una pared. Es decir, ¿se necesitan los agroquímicos? No, no se necesitan. Hay que saber cómo hacer la producción. Es conocimiento, todo esto es conocimiento de tecnologías, de proceso. Y no es la agricultura que se hacía antes, nada que ver. Cuando muchas veces asocian a la... Sí, rescata saberes ancestrales, pero no es la agricultura de hace 50 años. Este es otro productor que está acá en Claromecó, tiene 300 hectáreas, fue líder de la implementación de siembra directa en la zona, es agrónomo y llegó un momento en el año 2011, dijo, no puedo avanzar más con los costos que tengo, no podía seguir manteniéndose como productor. Entonces él intentó hacer algo, pero no conocía todavía la agroecología. Hace 3 años que empezó a aplicar algo de la agroecología, tiene una linda casa en el campo, armó todo de nuevo, su rotación era prácticamente agrícola, hizo un planteo mixto, agrícola-ganadero, trigos con tréboles, vicias, maíces con soja y animales. Entonces, ¿qué le quería mostrar acá como para finalizar? ¿Cómo cambió el sistema? Desde que el 2011, cuando empezó a decir que el sistema había llegado a un límite, ¿qué era lo que usaba? ¿Qué extracción de nutrientes hacía por año de todo el campo globalmente, ¿no? ¿Cuántos lotes, qué porcentaje del campo tenía con leguminosas asociadas? 28, actual tiene 80. No es agroecológico ahora, está haciendo los primeros pasos en la transición.
Pero miren en los primeros pasos cómo cambió. Tener 28 a tener 80% de su campo, todos con cultivos asociados. ¿Cómo cambió la extracción? Extrae mucho menos nutrientes, un 42% menos. Extrae menos fósforo por cómo cambió su sistema productivo. Miren, bajó 60% la utilización de urea. No bajó aún, porque lo mismo que nos pasa con nosotros en el módulo, que están recastigados los campos en sistemas actuales de producción, porque extraen más de lo que se aplican, digamos, que se devuelven. Entonces, no bajó todavía el diamónico. Pero miren los herbicidas, miren, usaba todos estos herbicidas, glifosato, merit, bromoxinil, 2,4-D, clorimurón, dicamba. Usa 83% menos de glifosato en el año. Pese a que recién empieza, 80% menos de merit. ¿Sí? Y todo esto ya no los usa. Y casi no usa insecticidas. Casi no usa insecticidas. Ahora, esto está muy lindo, pero si le rinde 1000 kilos no sirve, ¿no? Bueno, me adelanté. Entonces, a ver, análisis económico, global del campo. Entonces, miren, el ingreso anual, esto es rendimiento por precio, no nos dice nada de la rentabilidad, pero no cayó, es más, aumentó, $660 versus 690, o sea, mejoró, con el sistema actual mejoró los ingresos globales del establecimiento. Usa un poco más de semilla, pero miren, usa menos, ¿no? Usa 60% menos de urea, 76% menos de herbicidas. ¿Y dónde está la cuestión acá? Él pasó a un sistema más mixto. Entonces, la producción ganadera necesita o tiene menos gasto de comercialización. Bajó los gastos de comercialización un 28%. ¿Por qué? Porque parte de su producción ahora es carne. Y tenés menos costos de transporte y de comercialización de ganadería que de agricultura. Entonces, bajó un 28% los gastos de comercialización. Los costos directos bajó un 13%. Pero miren el margen bruto. ¿Lo ven acá? Este era el margen bruto cuando hacían más agricultura. $187. Miren ahora, 293. 57% mejoró la plata que le queda en el bolsillo al productor. Y él vive en el campo. Y tiene que pagarle al padre que vive en Holanda el arrendamiento sí o sí, porque si no, no puede vivir más. Es un hijo de holandés. Pero fíjense cómo, cambiando la forma de pensar, de concebir la agricultura o los sistemas productivos, es rentable, es productiva, tiene menos impacto ambiental, y no estamos hablando aún de las consecuencias de contaminación ambiental ni de contaminación de alimentos, que se da muchas veces, ¿no? Porque teniendo estos sistemas productivos, los alimentos no van a tener contaminantes. Miren, este año fue en septiembre, vinieron unos paraguayos a ver nuestro sistema, una universidad, y esta es una pastura recién implantada, o tenía poco tiempo, la cuidaba mucho el productor. Cuando fuimos a caminar, había un montón de, creo que eran pulgones. Entonces, todos le preguntamos, che, ¿y no te preocupa tener pulgones? ¿Qué sé yo? No, dice, porque miren lo que tengo. Miren, acá en 1 metro cuadrado, vaquitas, 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 y todas de a 2. O sea, todas estaban reproduciéndose. En otro momento, el productor había salido rápidamente a comprar un insecticida. Ahora estaba tranquilo en el campo. Y es lo que quería Juan Kier cuando empezó a hacer agricultura, cuando empezó a hacer agroecología. Es vivir tranquilo en el campo. Y él estaba feliz ahí en el campo. No se preocupaba. Lo que pasa es que a la biología hay que darle tiempo. Y en los sistemas productivos como los tenemos actualmente, no tenemos tiempo. Entonces tenemos que ir corriendo atrás de los problemas. Corriendo atrás de los problemas que van apareciendo, porque si no, me cae el rendimiento y pierdo plata. Cuando estoy en agroecología lo pienso diferente. Le tengo el respaldo. Al tener 1.500 kilos de costo nomás y no los 3.000, cada vez el productor vive más tranquilo. Y se nota, Yo en el módulo de Barrow voy y siembro en julio el trigo y si quiero no vuelvo más hasta la cosecha.
No tengo que andar monitoreando toda la semana para ver la manchita de roya en el cultivo. No lo tengo que hacer. ¿No? Miren. Entonces, rediseño de los sistemas, disminución de la extracción de nutrientes, reciclado de nutrientes, aumento de la biodiversidad, cultivos asociados, todo es muy importante, disminución del uso de agroquímicos, manteniendo los niveles productivos, mayor estabilidad, mejora de resultados económicos. Bueno, como para tener una idea, si quieren después ahora lo charlamos, muchas gracias.